Jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Hoy es 5 de septiembre del año 2023 y vamos a continuar con las clases de la asignatura UML OTS. Por favor, me dicen qué es lo que están viendo en este momento en pantalla. El 2.2 caso práctico breve. Muchas gracias. Vaya, si se recuerdan, pues la clase pasada estuvimos hablando sobre el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas informáticos. Estuvimos mencionando pues cuáles son las fases del ciclo de vida de los sistemas informáticos eh, que normalmente vamos a conocer, que normalmente vamos a ejecutar. Ahí donde ustedes van a tener que realizar su trabajo cuando estén cumpliendo funciones como analista y programador de sistemas. Entonces, estuvimos mencionando el ciclo de cascada, que fue la exposición que les hice la clase pasada. Les dije de que pues les iba a dar la explicación en qué consiste cada una de esas fases y posteriormente pues ya con esa explicación que les había dado ya ustedes también iban a ir a conocer una, eh, una segunda versión, llamémosle así, sobre la metodología tradicional que se les presentó en el libro de lectura que se les compartió, en la cual pues lo que quería es que fuéramos también comparando lo que les había indicado en clase con lo que ustedes estaban encontrando acá en esta lectura. Cinco fases y además se les estaba indicando de que al final pues como todo sistema pues que existe, seguramente va a tener también su terminación. Ese sistema que en algún momento les toque que desarrollar, va a llegar un momento en el cual pues va a pasar también a la etapa de retiro. Y va a pasar a la etapa de retiro pues cuando ya ese sistema no sea funcional. Cuando a lo mejor ese sistema pues no está pasando, no está con él pues no se está logrando ser eficaz, ser eficiente en el proceso del cual pues forma parte. En algún momento pues mencionábamos el término del sistema de información, del cual pues estuvimos viendo de que los sistemas de información es un conjunto de elementos lo que vamos a tener dentro de él. Y una de las cosas pues es el sistema informático. Pero también, bueno, eso es normalmente, son las solicitudes que normalmente van a llegar a la unidad informática para aquellos casos en los cuales pues hay que construir un nuevo sistema. Y ante las situaciones que se nos van a estar presentando, casos así como el que ustedes están viendo en este momento en pantalla, van a ser situaciones que ustedes van a estar encontrando en el campo laboral. Por supuesto que no creamos de que las cosas se nos van a dar tan así, tan fácil, ¿verdad? Como un ejercicio que se les pone acá en la universidad. A ustedes les va a tocar que plantear y recontraplantear todas estas situaciones.
Recordemos de que la gente en todo momento, pues ellos andan buscando la manera de cómo mejorar sus procesos. Ellos quieren sistemas. Ellos quieren que se incorporen las tecnologías de información y comunicación dentro de sus procesos, pero muchas veces, y es lógico, pues muchas veces les cuesta expresar qué es lo que en realidad ellos quieren. Por esa razón es que pues nosotros tenemos que conocer la situación actual que estamos analizando y ahí nosotros tenemos que hacer uso de una serie de herramientas que nos permitan pues poder identificar esa situación actual, conocer la situación actual, qué es lo que ustedes podrían encontrar haciendo uso de ciertas herramientas, haciendo uso de ciertas técnicas, ustedes van a llegar hacia ello. Y posteriormente, pues a lo mejor vamos a tener que presentar una propuesta de trabajo en la cual pues estemos dando a conocer a los usuarios qué es lo que nosotros pensamos, cuál es la propuesta que nosotros pensamos a partir del análisis con la información que ellos mismos nos han proporcionado. Entonces, ya cuando tenemos eso, pues, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros vamos a tener algo parecido como lo que tenemos acá en pantalla. Un problema, una situación en la cual, pues, vamos a tener, lo que buscamos es automatizar. Recordemos que estas situaciones que acá tenemos son situaciones que están relacionadas a un proceso que forma parte de esa entidad, una necesidad que actualmente pues tiene un proceso de esa entidad que lo que busca pues ser mejor siempre en sus procesos. Lo que buscan es mejorar sus procesos para que le puedan proporcionar de manera oportuna la información que necesitan los usuarios que van a estar interactuando con ese sistema. Por esa razón, pues quiero que hablemos sobre este caso y posteriormente vamos a estar hablando también sobre laboratorio. Quiero que resolvamos si es posible el laboratorio que ustedes me presentaron también el domingo, porque tenemos que comprender todo tenemos que entender pues todas estas fases que normalmente se ejecutan cuando están ejecutándose aquellos proyectos de desarrollo de sistemas. Así como nosotros vamos a lograr ubicar hacia dónde tenemos que retroceder cuando sucede algún tipo o cuando se nos presenta algún tipo de escenario cuando estamos ejecutando esos proyectos. Tenemos que saber hacia dónde vamos a tener que llegar. Miren, jóvenes, ustedes van a oír en algún momento va a ser bastante común oír de que se necesita tercerizar algún producto o servicio para que, bueno, sea una empresa la que se encargue de confeccionar un sistema nuevo. O como podría ser también que ese sistema ya se encuentre en producción, que haya pasado por todas las etapas, el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas informáticos, y si ya culminó toda esta fase, pues, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, si ya pasó todo por una etapa de prueba y todo, pues ya está listo, pues ya pasó por una etapa de calidad también, y entonces el sistema ya está listo para que pueda interactuar con los usuarios, pues entonces ese mismo sistema va a ser lanzado a producción.
Lanzar a producción un sistema significa de que lo que se busca es que ya los usuarios de ese proceso, tanto los usuarios internos como también los usuarios externos de la empresa, empiecen a interactuar con ese sistema. Pero como todo, así como nosotros, pues nosotros andamos en producción en la vida, ¿verdad? Aquí andamos caminando, haciendo cosas, haciendo lo que corresponde, pero va a llegar un momento en que también nos vamos a enfermar. Estoy tratando de buscar el símil sobre los escenarios que también va a presentar ese sistema. Así como nosotros como sistema, ¿verdad? Nosotros también somos un sistema. Así como nos enfermamos, por lo que a veces vamos a requerir también atención, vamos a requerir pues que eh, se nos provee algún tipo de medicamento, que se nos suministre algún tipo de atención médica a efecto de poder verificar cuál es el medicamento que necesitamos. Pues eso mismo va a ocurrir en los sistemas. Ese sistema ya se encuentra en producción. Pero recordemos también de que hay elementos que se encuentran dentro del medio ambiente, que ahí están, que en algún momento van a, esos mismos elementos van a hacer de que ese sistema, y hemos identificado esos elementos como parte de los elementos del medio ambiente que va a tener ese sistema, porque en algún momento eso va a permitir de una forma directa o indirectamente hacer algún tipo de modificación. Ya vemos estos casos, la explicación que ahí se brinda. En este caso, aquí tenemos toda eh, se nos presenta pues todo un escenario, por lo cual pues nosotros tenemos que saber interpretar qué es lo que está sucediendo ahí, qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que entender de que, tenemos que comprender también y entender de que cuando esos sistemas ya están en producción, va a llegar un momento que esos elementos que se encuentran en el medio ambiente van a impactar en este sistema. Es decir, van a provocar directa o indirectamente que a ese sistema hay que aplicarle algún tipo de mantenimiento. ¿Cuáles pueden ser esos mantenimientos? Vamos a tener mantenimientos de corrección de fallas. Los sistemas no son perfectos, jóvenes. Puede ser de que durante la etapa de prueba, puede ser de que durante la etapa de calidad, el proceso de calidad, a lo mejor no se lograron identificar ciertas situaciones, ciertas fallas que actualmente tiene ese sistema. Posiblemente en una etapa inicial en la cual pues ese sistema todavía no ha recogido grandes volúmenes de información. En las bases de datos todavía no se tienen grandes volúmenes de información, o a lo mejor pues la cantidad de usuarios que están pegados a ese sistema actualmente pues no lo están. En algún momento era mínimo y en otro momento pues en el cual era bastante significativo la gente que estaba utilizando ese sistema. Y ahí entonces, ahí donde se empezaron
empezaron a haber fallas. Empezaron ahí a haber situaciones en las que podíamos ver de que ese sistema estaba presentando fallas. Allí es cuando vamos a tener que hacer un tipo de mantenimiento, al cual le vamos a llamar mantenimiento por corrección de fallas. El típico ejemplo que podemos poner ante esto para que lo podamos comprender de forma fácil. Pensemos que en una parte de ese sistema, pues, realiza la sumatoria de dos números, 5,7 por decir algo. Dentro del resultado que va a presentar ese sistema, pues obviamente que tiene que ser el número 12. Ese es el resultado que nos tiene que dar a conocer. Pero resulta que cuando nosotros queremos conocer ese resultado, 5,7 nos dice que es el número 15. Pues ahí estamos viendo de que ese sistema está presentando algún tipo de falla. Y eso pues puede repercutir, como en todo, ¿verdad? Si ustedes no le dan atención a un problema que ustedes tengan, pues a lo mejor ese problema podría ser el caso de que escane. Lo mismo pasa en los sistemas también. Si nosotros no le prestamos atención a esa falla que a lo mejor en algún momento identificamos, podría ser el caso de que también ese problema escale. Sobre todo, seamos conscientes de que los sistemas pues van a estar ahí para que puedan ayudar a la toma de decisiones, puedan brindar de forma oportuna a los usuarios la información que corresponde, pero los usuarios necesitan recibir información que de verdad les ayude en la toma de decisión. Entonces, ahí en esos casos, pues ahí donde vamos a tener de que el tipo de mantenimiento que vamos a tener que ejecutar es un mantenimiento de falla. Pero también vamos a encontrar, podría ser el caso de que encontremos que lo que vamos, no es un mantenimiento por corrección de falla lo que vamos a hacer. El tipo de operación que necesita ese sistema que actualmente se encuentra en producción es un mantenimiento obligado. El típico ejemplo que también podríamos mencionar respecto a esto. Pensemos el mismo ejemplo que siempre les he puesto. Aquel sistema que está en recursos humanos, de las planillas. Sabemos que, como es un sistema de planillas, sabemos de que a cada uno de los empleados pues se le descuenta un porcentaje de AFP, un porcentaje del seguro, un porcentaje de renta. Eso lo sabemos. Pero puede ser de que los señores diputados pues han modificado las leyes donde se contempla este tipo de descuento que se les va a hacer a cada uno de los empleados. Obviamente, pues que no va a ser para abajo ese porcentaje, sino que va a ser siempre para arriba. Modifican la ley, allá votaron todos los diputados, dijeron sí. Entonces, seguramente ya ustedes habrán oído de que esa ley hay que publicarla en el diario oficial y posteriormente, pues ya esa ley se convierte en una ley de la República en la que en cierta fecha va a entrar en vigencia. Y entonces, 8 días después, 8 días, seguramente 8 días, ¿cómo le llaman estos días? Eh,
¿cómo es que le llaman, jóvenes, cuando es un día hábil? 8 días hábiles después, pues entonces ya eso se convierte en ley de la República. Y todos aquellos sistemas que hayan considerado lo que dice dentro de esa ley, tienen que obligadamente hacer las modificaciones que corresponden. Y acá pues tenemos que, esto no es ningún tipo de bromas, tenemos que ver la seriedad de las cosas. Ya seguramente pues ustedes habrán visto en las noticias que normalmente pues a través de esos medios nosotros nos damos cuenta que hay una persona que está en serios problemas legales por retener pues un porcentaje diferente al que se ha establecido dentro de las leyes, dentro de la normativa legal externa pues, que tenemos dentro de este país. Entonces veamos pues que a futuro el hecho de no hacer, en este caso de no hacer los descuentos que corresponden, pues eso nos puede llevar a serios problemas legales. Ahí tenemos los sistemas van a estar haciendo ese trabajo. Entonces, acá, cuando se presente una situación de ese tipo, no es que el sistema esté fallando, no falla, de ninguna manera está fallando el sistema. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Lo que está ocurriendo es que tenemos que hacer un mantenimiento obligado a ese sistema. ¿Por qué razón? Porque ha habido una modificación a las leyes y esas leyes pues se han considerado para realizar ciertos cálculos que se hacen pues, dentro de ese sistema. ¿Y por qué le llamamos mantenimiento obligado? Porque obligadamente tenemos que hacerlo a la brevedad posible, porque si no nos vamos a ver en problemas legales, porque estamos descontando un porcentaje que no corresponde a los empleados. Entonces ahí pues podríamos decir de que podría ser el escenario cuando tenemos que hacer pues algún tipo de mantenimiento que tenga que ver con un mantenimiento obligado. Como pueden ver, pues de momento hemos estado hablando de dos mantenimientos, mantenimiento por corrección de falla, como también el mantenimiento obligado. Y va a haber, y podría ser también que se nos presente un tercer mantenimiento. Esto tenemos que tenerlo claro, jóvenes. El tercer mantenimiento que se nos podría presentar es un mantenimiento de actualización. ¿En qué consiste este tipo de mantenimiento? No es que el sistema esté presentando fallas. No es que el sistema hay que hacerle obligadamente algún tipo de cambio. Entonces, si no cae en ninguno de estos rangos, pues por esa razón es que tenemos una tercera clasificación. El mantenimiento por actualización. Seguramente, pues, si a cada uno de ustedes le empiezo a preguntar en qué consiste un mantenimiento de actualización, a lo mejor vamos a coincidir. A lo mejor también varios de ustedes, pues, eh, ya se han, eh, ya se han enfrentado a esos escenarios. Tal vez en el ambiente laboral, o podrían haberlo conocido también durante el proceso de formación académica que ustedes están teniendo. Puntualmente sobre un caso, aquel sistema aquel sistema podría ser también ese sistema que actualmente pues está funcionando en recursos humanos, pero es un sistema que por el tipo de tecnología con la que actualmente
cuenta y que fue construido pues ya hace varios años. Podemos decir de que es un sistema, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es un sistema que fue construido hace 25 años, pero a la fecha sigue siendo funcional. Solo que ese sistema, dado a que fue construido hace varios años, el tipo de tecnología que se utilizó para la construcción de ese sistema, pues permitió que ese sistema estuviera en un ambiente de escritorio. Significa que cada vez que se necesita, eh, cada vez que se incorpora un nuevo elemento dentro del recurso humano y que va a estar utilizando ese sistema, pues hay que instalarle en su computador, hay que ejecutar un proceso para poder instalar ese sistema. Y lo que ustedes conocen hoy en día, eso no es tan normal ya, dado a los tipos de tecnología que se tienen en estos momentos. Ya ustedes pues les están enseñando a construir sistemas en ambiente web. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que están conociendo ustedes. De modo de que si necesitamos que un grupo de usuarios de un proceso del cual se ha automatizado, pues basta con enviarle la dirección del usuario y la contraseña para que puedan tener acceso al sistema sin necesidad, muchas veces sin necesidad, hablo muchas veces, no todo, no siempre, pero muchas veces sin necesidad de hacer ningún tipo de instalación dentro de esas terminales donde se encuentran trabajando cada uno de los usuarios que eh, van a estar trabajando con ese sistema. Entonces, ese es el otro escenario que ustedes pues se van a tener que enfrentar. Sistemas que actualmente están en producción, pero por obvias razones se busca migrar, hacer un cambio ahí, tecnologías, incorporar pues ese sistema a nuevas tecnologías. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta también, se van a dar cuenta que para realizar pues ese tipo, no es que se van a hacer así, ¿verdad? Eh, y ahorita tenemos el caso, Ángela, tenemos el caso este, porque quiero explicar esto. Tenemos el caso nada más, el caso este, ¿verdad? El caso del PDF. No sé Pues sí, cómo ya lo lo... veo bien. Excelente. Gracias. Ok. Entonces les decía de que estos van a ser los casos que ustedes van a conocer, son los casos que a ustedes se les van a estar presentando. Y aquí con esos servicios de mantenimiento que en algún momento les va a tocar, son mantenimientos que ustedes van a tener que realizar para aquellos sistemas que actualmente ya se encuentran en producción. Son sistemas que ya están en producción.
Y de igual forma para seguir trabajando, para hacer algún tipo de modificación, para hacer algún tipo de corrección, algún tipo de mantenimiento a estos sistemas, pues tenemos que obligadamente ejecutar los estándares que se han adoptado dentro de la unidad informática. Por esa razón es que tenemos que saber identificar, tenemos que tener la capacidad, tenemos que crear esa habilidad de identificar a dónde es que vamos a tener que retroceder. Vean que acá las situaciones que se presentan van a ser así como acá se nos están planteando. Estas son las situaciones que a ustedes se les van a estar presentando, jóvenes. Estos son los escenarios que se nos van a presentar. Así habladito, se nos van a estar presentando las cosas. Y esos proyectos de tercerización que les estaba mencionando anteriormente, vean lo delicado que es esto. Si nosotros le estamos dando a una empresa algún tipo de servicio, le estamos ofreciendo algún tipo de producto que tenga que ver con la construcción de un sistema o que tenga que ver con el mantenimiento de un sistema. Ahora creo que ya se logra ver bien la diferencia, ¿verdad? Cuando les hablo de la construcción de un sistema, pues ahí les estoy hablando de un sistema nuevo. Y cuando también les hablo del mantenimiento de un sistema, a eso me refiero de que vamos a tener que hacerle algún tipo de modificación o algún tipo de mantenimiento a esos sistemas que ya se encuentran en producción. Yo creo que hoy sí ya se logra ver la diferencia. Hablar de un sistema nuevo y hablar de un sistema, hablar de un mantenimiento que hay que aplicarle a un sistema. Fíjense que cuando se está dando, cuando una entidad, dado a que el recurso que actualmente no se tiene dentro de la unidad informática, porque también a ustedes se les puede presentar este caso, resulta que pensemos en que ustedes son los gerentes de informática y actualmente ustedes tienen poco personal dentro del área de desarrollo. Ese personal pues ahorita está trabajando, cada uno está trabajando. Pensemos que son 4 las personas que ustedes tienen dentro del área de desarrollo. Cada una de esas personas está trabajando en un proyecto que también es un proyecto que se quiere para ayer. Esa es la palabra que se maneja ya, ¿verdad? Cuando las cosas se quieren para allá. Para ayer se quieren las cosas. Entonces estas personas, cada uno pues está trabajando en un proyecto que urge que ese sistema pues ya sea lanzado a producción. Y además de eso pues hay una gran cantidad de sistemas que ahorita pues se tienen en producción también, del cual a lo mejor pues estas personas se están apoyando también, están apoyando a los usuarios finales de ese sistema por cualquier situación que se presente. No crean que vamos a estar exentos de esa situación. No vamos a estar exentos. Vamos a tener que estar como informático y como técnico del área de desarrollo, vamos a tener que estar brindando pues algún tipo de atención a los usuarios finales de ese sistema.
Sí, David, Isaac, no sé si va a comentar algo. Bueno, creo que se le activó ahí el micrófono. Pues entonces, miren jóvenes, cuando se está tercerizando, cuando ustedes pues se encuentren en una situación así y de repente los tomadores de decisión le dicen, miren, necesito que ejecuten otro eh, proyecto de desarrollo del sistema. Bueno, después de todo, ustedes llegan ahí, llegan a negociar con los tomadores de decisión, con la máxima autoridad, logran de que ese sistema sea tercerizado. Es decir, pues no contamos con el recurso necesario para poderlo construir en casa. Por lo cual, la gente de arriba, la máxima autoridad, los tomadores de decisión, pues son conscientes de la situación y lo hicimos entrar en razón para que ese sistema fuera tercerizado. Ingeniero, Hola, Ángela. disculpe, tercerizado significa que intervenga un tercero, o sea, que venda el Sí, sistema. ¿No? así es. Digamos de que pensemos de que usted es la jefa de informática de ANDA, por decir algo, de la institución de gobierno de ANDA. Y el típico escenario que ahorita estoy mencionando. Usted, pues, con el recurso que actualmente tiene, pues, no es suficiente como para poder implementar otro proyecto de desarrollo de sistema informático. Y usted le dijo al director ejecutivo de ANDA, mire, no cuento, lo hizo entrar en razón. Y le dijo, bueno, ni modo, no tenés el recurso actual, entonces veamos de qué forma contratamos a una empresa para que esa empresa venga a construir ese sistema, considerando, por supuesto, ¿verdad? Esa empresa va a llegar a construir el sistema tomando en cuenta los estándares que nosotros tenemos, los estándares que nosotros hemos adoptado como gerencia informática. Yo acá les hablo del deber ser, jóvenes. Así es, ¿verdad? Como lo acaba de mencionar ahí Rafael. Entonces ahí se ha contratado una empresa, por eso es que oyen ustedes, se va a licitar, se va a li- ANDA va a licitar este tipo para que sea una empresa, una institución, una entidad la que le provea de este tipo de servicio. ANDA necesita un sistema informático que va a estar, eh, que va a resolver pues uno de los procesos que hay dentro de recursos humanos, por decir algo. Entonces llegan varias instituciones, participan, se someten a la licitación, hay todo un proceso ahí en la cual pues se evalúa. Al final, para no ser tan largo la historia, pues una de esas empresas gana la licitación. Entonces a ella se le brinda el proyecto. Entonces esta empresa llega a realizar lo que corresponde. Miren, el deber ser, pues, que esta empresa tome en cuenta los estándares que nosotros como gerente informático, pues, hemos adoptado a nivel organizacional. Si nosotros, pues, tenemos una metodología de desarrollo de sistemas, pues, ellos están en la obligación de que puedan adoptar ese tipo de metodología. ¿Por qué razón? Porque recordemos de que las auditorías van a estar encima, jóvenes. La auditoría interna, la auditoría externa van a estar encima. Y seguramente las políticas en materia de informática, en los estándares, en esos estándares sobre las metodologías de desarrollo de sistemas pues, que hemos adoptado, en alguna parte iba a decir, vea, que todo
todo proyecto de desarrollo de sistema informática tiene que adoptar esa metodología para poder construir esos sistemas. Sea que sea construido en casa o puede ser que sea construido también a través de una empresa esta que está ofreciendo un tipo de servicio a la entidad de ANDA. Entonces, no sé si se entiende, Ángela. Sí, muy bien, ingeniero, gracias. Entonces, miren, jóvenes, esos son los escenarios. Son los escenarios que se nos presentan. Entonces, analicemos este caso ahora. Vean de que acá se nos está indicando la situación que se nos presenta. Se nos dice, pues, qué es lo que sucedió. Hay una descripción inicial sobre qué es lo que se requería. Aquí tenemos el caso práctico. Acá hay más cosas sobre el caso práctico. Y una de las cosas que vamos a oír también, jóvenes, después de que vean de que en cada una de estas fases es lógico, o al finalizar, mejor dicho, todas estas fases, es lógico que vamos a tener como resultado una gran cantidad de documentación. La documentación administrativa que va a estar relacionado a ese sistema. Ya mencionábamos, por ejemplo, ahí en el documento que les compartí, en la fase de requisito, pues ahí se les decía qué es lo que se busca o qué es lo que vamos a tener como resultado dentro de esa fase de requisito. Ahí se les mencionaba de que lo que se va a tener como resultado es un documento de requisitos. Recordemos de que ustedes no van a ser eternos en una entidad si en el caso, están desarrollando un sistema. Puede ser de que hoy lo hayan terminado ese sistema y puede ser de que la otra semana les haya salido una nueva oportunidad laboral, por lo cual ustedes se van de esa entidad. Pero ustedes dejaron la documentación necesaria de ese sistema, la documentación administrativa que estamos mencionando. De modo de que va a llegar otra persona, va a llegar a, eh, a sustituirle a ustedes. Ahí se repite la cosa, ¿verdad? Si en un dado caso ese sistema necesita algún tipo de mantenimiento, pues la persona no sabe, esa nueva persona no sabe cómo se construyó ese sistema. Necesariamente tiene que ir a revisar la documentación administrativa que se generó para entender, pues, cómo es que se llegó a esa solución. Por esa razón, pues, es que hablamos también de toda esa documentación administrativa que se genera. Y cuando hacemos algún tipo de mantenimiento, otra de la terminología que ustedes van a encontrar, jóvenes, que va a ser bien común oírlas cuando ustedes estén dentro de esa área de desarrollo. El control de cambios que tienen los sistemas. Les van a estar pidiendo a ustedes la documentación sobre los controles de cambio. La documentación sobre los controles de cambio van a hacer referencia a todos aquellos documentos que se generaron cuando nosotros hicimos pues algún tipo de mantenimiento. Ya les dije los mantenimientos, los mantenimientos por corrección de falla, los mantenimientos obligados o los mantenimientos por actualización. Recordemos que ese sistema que se construyó en algún momento, recordemos de que se generó toda la documentación. Pensemos de que otra persona fue la que construyó ese sistema.
Hoy, posteriormente, ustedes han llegado, se han incorporado dentro de esa área de desarrollo y se les ha pedido que hagan algún tipo de mantenimiento. Obviamente, ustedes van a tener que ir a conocer, a revisar toda la documentación para ver, pues, por dónde está, por dónde es que comienza el trabajo. Y a partir de eso, pues, como todo, ustedes van a tener, como van a hacer algún tipo de mantenimiento, van a tener que generar también documentación. Por esa razón es que mencionamos las versiones de cambio. Ya hay una versión inicial sobre ese sistema, la versión 1.0, por decir algo. Con las modificaciones que ustedes van a hacer, a lo mejor vamos a tener la versión 2.0. De modo de que con esa documentación hacemos referencia a cómo se ha construido ese sistema que actualmente se encuentra en producción. Ya si ese sistema va a sufrir un segundo mantenimiento, a lo mejor la persona que se va a encargar de hacer ese tipo de operación, sin duda alguna, va a ir a revisarlo. Eso depende también del escenario que se le esté presentando. Pero si se hizo un mantenimiento total a ese sistema, entonces a lo mejor esa, ese segundo mantenimiento, las personas que van a ejecutar ese segundo mantenimiento van a ir a revisar la documentación sobre el control de cambio que se hizo, el primer control de cambio que se hizo. Esa es la documentación que va a tener que ir a revisar. Y entonces acá, vean, en este caso dice, la primera versión del sistema de información se implementa. Miren qué bonito, se implementa, dice. ¿Cuáles son las fases que estuvimos mencionando? O la fase que les mencionó este libro. La primera fase es la fase de requisito. La segunda fase es la fase de análisis. La tercera fase es la fase de diseño. La cuarta fase es la fase de implementación. ¿Verdad? Esas son las fases que acá les estuve mencionando. Y acá dice la primera versión del sistema, la versión inicial, la versión 1.0. No estamos hablando de versión de cambio. Estamos hablando de que se construyó el sistema. Inicialmente se construyó ese sistema. Entonces, la primera versión del sistema de información se implementa. ¿Qué significa? ¿Qué significa que, cuáles son las etapas que se dan? Estamos hablando de un episodio 1, del cual pues tenemos que saber de que se ha empezado de cero. Ese sistema se ha confeccionado de cero. Por esa razón es que al momento de verificar por acá en esto, ¿verdad? Hemos empezado de cero, ¿verdad? Entonces, llegó en el episodio 1, dice, llegó hasta la etapa de implementación. Pero antes de la implementación, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las etapas que se tuvieron que haber ejecutado? Sabemos de que las cosas se van a dar justamente en este orden, ¿verdad? Sería ilógico, fíjense bien, jóvenes, sería ilógico pensar de que esta etapa que tenemos acá es la primera que se va a ejecutar. La segunda va a ser la de análisis y la tercera va a ser de requisito. Si se nos presenta una situación de ese tipo, pues con seguridad la persona que está haciendo esas cosas, pues a lo mejor no tiene conocimiento sobre qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo lógico? De acuerdo a esta metodología tradicional que tenemos acá y que se les presenta en este libro que se les compartió, ahí ahí se indica, ¿verdad? ¿Cuáles son las etapas?
¿Cuál es la primera etapa? ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Cuál es la tercera etapa? Y así sucesivamente, obligadamente. Ya decíamos de que la fase requisito es la primera fase, que lo que emite es un documento de requisito, por lo cual ese documento va a servir de insumo para la etapa de análisis. Si no se logra obtener ese documento de requisito, pues no se puede iniciar la etapa de análisis para poder crear las especificaciones que se necesitan de ese sistema. De igual forma, si no se tiene la documentación que corresponde en la fase de análisis, pues no se va a poder avanzar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de diseño. Y así sucesivamente. Lo que quiero que entendamos de todo esto, jóvenes, es de que las cosas se van dando en un orden. Las cosas se van construyendo paso a paso y bajo un orden. Y de acuerdo a lo que se nos ha indicado en este libro, pues la primera fase que se va a ejecutar es la fase de requisitos. La segunda fase es la fase de análisis. La tercera fase es cuando se trabajan ya los prototipos. Es decir, se trabaja en la parte del diseño. Y luego, pues, de acuerdo a lo que se nos ha indicado en esta lectura que se les compartió, la siguiente, después que se ha diseñado el sistema, pues viene la etapa de implementación. De acuerdo a lo que acá se ha indicado en esta lectura, ahí es donde se va a codificar. Ahí es donde se va a codificar o se va a llevar a código los prototipos que se construyeron allá. Por ejemplo, los prototipos que se construyeron ahí en la fase de diseño. Ahora, esto, jóvenes, depende de la metodología. Acá se les ha indicado que la implementación va a ser la codificación. La semana pasada, con la metodología que estuvimos mencionando la semana pasada, la implementación hacía referencia a otro tipo de cosas. Son estándares, jóvenes, son metodologías. Ahí están. Ustedes como gerente de informática, ustedes van a adoptar metodología, ustedes van a adoptar estándares. Y desde el momento que oímos que son estándares, no significa que ustedes lo van a seguir al pie de la letra, lo van a tomar de referencia para que ustedes puedan hacer su trabajo. Por eso son estándares, porque ahí están y los vamos a adoptar de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Por eso se llaman metodología, por eso se llaman estándares. No es que al 100%, o ahí aparece al 100% así, no vamos a modificar nada. No, hay que la necesidad que ustedes van a tener escenarios diferentes. Las necesidades que vamos a tener van a ser tanto diferentes, con lo cual tenemos que adoptarlo de acuerdo a la necesidad que a nosotros se nos esté presentando. Por esa razón, la intención de explicar la forma, el tiempo que me di a explicar la metodología la semana pasada, el tiempo que también me estoy dando para explicar esta metodología que se les compartió en este libro. Al final lo que quiero es que logremos comprender de que cada quien va a adoptar las metodologías a su conveniencia y nosotros vamos a tener la capacidad
de identificar qué es lo que se hace en cada una de estas fases, de acuerdo a esa metodología que ellos han adoptado. Si se recuerdan, una de las cosas que yo les decía al inicio de este ciclo, cuando a ustedes se les presente la oportunidad, una oportunidad laboral, en la cual pues van a estar haciendo su aporte entre el área de desarrollo. Se recuerda que yo les decía, pidamos la metodología, conozcan cuál es la metodología de desarrollo de sistemas informáticos que se utiliza dentro de esa gerencia informática. Porque las cosas que ustedes van a hacer, el trabajo que ustedes van a hacer, tiene que ser apegado a lo que ahí se ha indicado. Ustedes pueden tener una mejor metodología, un mejor marco de referencia pueden utilizar para construir esos sistemas. Pero nunca ustedes van a llegar a imponer, hacer el trabajo de esa forma, saltándose la normativa que actualmente se tiene dentro de esa gerencia informática. En todo momento tenemos que pensar, jóvenes, que las auditorías internas y las auditorías externas ahí están y van a estar constantemente midiendo el trabajo que se está haciendo dentro del área de desarrollo. Y los auditores van a llegar a validar, van a llegar a verificar el trabajo que ahí se ha realizado, tomando en cuenta lo que se ha autorizado, la documentación que se ha autorizado para poder realizar ese trabajo. Por esa razón no nos tenemos que imponer. Ahora, si ustedes pues creen de que se pueden obtener mejores resultados que aplicando esa metodología que actualmente tienen, pues tienen que hacérselo saber a su jefe, tienen que demostrarle de que hay una mejor forma de cómo se puede trabajar, de cómo se pueden construir sistemas, adoptando esa nueva metodología que ustedes conocen. Y se les ha contratado justamente para eso, para que con el conocimiento que ustedes tienen, pues puedan llevar mejores soluciones, puedan construir mejores soluciones. Pero eso significa de que tenemos que buscar la modificación de la normativa que actualmente se tiene. Es decir, la que actualmente se tiene autorizada, hay que derrogarla y hay que buscar una nueva autorización de esa nueva metodología que ustedes conocen, que con ese conocimiento que ustedes han adquirido durante su experiencia laboral, sin duda alguna se van a tener mejores resultados. El mensaje que les dejo, jóvenes, es que no nos tenemos que imponer, más bien tenemos que demostrarle cómo es que se hacen mejor las cosas y hay que hacer una modificación a lo que actualmente se tiene. Eso es lo correcto. Porque se les puede presentar estos escenarios. Imagínense que de repente llegan las auditorías. Bueno, vamos a hacer una auditoría del año fiscal 2022, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, al área de desarrollo. Y allá en aquel año, pues, con la llegada de ustedes, allá a mediados de año, se adoptó una nueva metodología, a mediados de año. Y en el primer semestre se construyeron 3 sistemas. Pues los auditores les van a pedir, quiero ver la documentación administrativa que está relacionada a ese sistema y quiero ver la metodología que consideraron para poder construir esos sistemas. Bueno, que se construyeron durante el primer semestre. Y luego les van a decir los mismos auditores, deme la documentación administrativa que se generó para esos otros 3 sistemas que se construyeron en el segundo semestre. Y alcánceme también ahí la nueva metodología que adoptaron, porque en base
a eso se va a validar, se va a verificar el trabajo que ustedes hicieron. Aquí ya en el segundo semestre no tiene nada que ver la primera metodología que ustedes utilizaron en el primer semestre. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean. Los auditores pues así llegan. Pero ¿qué pasa si ustedes, sin decirle a nadie, ustedes utilizaron otra metodología? Entonces, ¿qué es lo que va a decir el auditor? El auditor lo que va a encontrar ahí son hallazgos y los va a comunicar a la máxima autoridad. Y a la máxima autoridad le va a decir de que ustedes no están haciendo el trabajo de acuerdo a la documentación que como área de desarrollo se les ha autorizado. Y eso nos va a llevar a una serie de problemas. Así que el mensaje es que no se expongan, joven, porque pensemos también de que siempre hay personas malintencionadas, siempre hay personas que andan viendo la forma en cómo vulneran los sistemas. Hay delincuentes informáticos también. Por lo cual, si hay un robo de información, ¿qué creen ustedes que va a pedir la máxima autoridad? Va a pedir que se haga auditoría de su sistema. Si ahí el auditor pues encuentra este tipo de cosas, miren, ya nos metieron en un gran problema. Entonces, por esa razón es que tenemos que trabajar tomando en cuenta, la documentación que nosotros tenemos autorizada para realizar el trabajo. ¿Alguna duda, algún comentario hasta este momento? Vaya, creo que no. El segundo episodio, vean, jóvenes, el segundo episodio que acá se nos presentó es que acá nos dice de que la primera versión del sistema de información se implementa. Luego dice, las pruebas muestran que la restricción requerida de un tiempo respuesta, vean, estamos hablando de una etapa que se llama pruebas. Muestran que la restricción requerida de un tiempo de respuesta promedio de 1 segundo para decidir la validez de un billete de $1 no se logra. De hecho, dice, en promedio, llegar a una respuesta toma 10 segundos. La alta gerencia descubre la causa. Parece que con el fin de obtener la precisión del 98%, una programadora ha sido instruida por el gerente para usar números de doble precisión para todas las operaciones matemáticas. Es decir, en vez de utilizar una palabra de computadora, localización de almacenamiento, para almacenar un número, usó dos palabras de computadoras adyacentes. Como resultado, cada operación tarda cuando menos el doble de lo que tardaría con los números habituales de precisión simple. El resultado es que el programa es mucho más lento, provocando un tiempo de respuesta mayor. Los cálculos, por lo tanto, muestran que a pesar de lo que el gerente dijo a la programadora, la precisión de 98% estipulada puede lograrse incluso si se utilizan números de precisión simple. Y vean lo que dice al final. La programadora comienza a hacer los cambios necesarios a la implementación. Fíjense bien en lo que dice. Después de toda esta lectura que acá nos dice, vean lo último que acá nos está indicando. La programadora comienza a hacer los cambios necesarios a la implementación. Entonces, vean que con esto en ningún momento nos hace, nos hace ver de que la implementación ha finalizado. Vean la forma en cómo nos dice acá en el episodio 1. La primera versión del sistema de información se implementa. ¿Qué significa eso? Que se logró la etapa de implementación. Mientras que acá no nos dice eso, la programadora comienza a hacer los cambios. Ha comenzado a hacer los cambios necesarios a la implementación. Ha comenzado. Por esa razón es que acá nos aparece de esta forma el rectángulo, las líneas de este rectángulo que acá nos aparece punteado por el hecho de que
No se logró. En el episodio 2, de acuerdo a la información que se nos está indicando, no se logró culminar esta etapa que ahí se nos indicó. Ella empezó nada más, pero en ningún momento nos dice que finalizó. Y luego pues nos presenta el episodio 3. Dice, antes de que la programadora pueda completar su trabajo, más pruebas del sistema muestran que aun cuando se hicieron los cambios indicados a la implementación, el sistema todavía vendría un tiempo de respuesta promedio de 4.5 segundos, muy lejos del segundo estipulado. Y sigue, el problema es el complejo algoritmo de reconocimiento de imágenes. Por fortuna, se acaba de descubrir un algoritmo más rápido, así que el software de la máquina de boletos se reescribe usándolo. Esto da como resultado que se logre el tiempo de respuesta promedio deseado. ¿Qué significa esto, jóvenes? Como podemos ver, dice, esto da como resultado de que se logre el tiempo de respuesta promedio deseado. Pero antes de eso, esta parte del párrafo es muy importante lo que acá se nos está indicando. El problema es el complejo algoritmo de reconocimiento de imágenes. Por fortuna se acaba de descubrir un algoritmo más rápido, así que el software de la máquina de boletos se reescribe usándole. Entonces, por esa razón, veamos acá, en esta parte, que el trabajo empieza desde la etapa de requisito. Y empezó desde la parte de requisito y ahí en el mismo texto nos hace ver de que se logró culminar con la etapa de la implementación, pues lo lógico es que se ejecutaron todas estas etapas. Después de requisito, ¿qué va? Lo que va el análisis, después del análisis, lo que va el diseño. Y después del diseño, pues lo que va es la implementación, que es lo que ahí nos está indicando que se logró. Y luego, en la parte, en el episodio 4 dice, por ahora el proyecto está muy retrasado y muy por encima del presupuesto programado. El alcalde, un empresario de sistema de información exitoso, tiene la brillante idea de pedir al equipo de desarrollo de sistemas de información que trate de aumentar la precisión del componente de reconocimiento del billete de dólar del sistema tanto como sea posible, con el fin de vender el paquete resultante a las compañías de máquinas expendedoras. Así que se adopta un nuevo diseño. Fíjense bien cómo nos dice acá. Así que se adopta un nuevo diseño que mejora la precisión promedio a más del 99.5%. La gerencia decide instalar la versión del software en las máquinas de boletos. En este punto, el desarrollo del sistema de información está completo. Más tarde, la ciudad puede vender su sistema a dos compañías pequeñas de máquinas expendedoras, costeando de ese modo alrededor de un tercio del exceso del costo. Por esa razón es que ustedes ven acá en esta parte que empieza desde la etapa del diseño, que con lo que se empezó pues es la parte del diseño. Ahí hace referencia en el documento. Después del diseño, ¿qué es lo que va? Lo que ahí nos dice que se logró implementar. Por esa razón es que acá es que empieza en esta etapa, en el episodio 4, en la etapa donde empieza, pues es justamente la etapa del diseño, porque eso es lo que nos hacen hacer, eso es lo que nos hacen ver en la explicación que nos dan en el episodio número 4. Ahora, esto pues, ¿cómo vamos a ir esta línea punteada que tenemos acá, pues, cómo es que la vamos a ir colocando? Vean, si acá pues empieza en la etapa de implementación, ¿qué es lo que va antes de la etapa de implementación? Lo que va antes es la etapa del diseño. Por esa razón es que vemos esta línea así, ¿verdad? Punteada, ¿verdad? Que apunta pues a la siguiente etapa. Acá, como estamos hablando de la etapa de requisitos, pues, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es el punto 0. ¿Verdad? Y acá en la etapa 4, pues nos decían de que
vamos a iniciar a partir de la etapa de diseño, por lo cual vamos a apuntar acá desde el episodio 3 a partir del análisis. No sé si hay alguna duda respecto a esto, jóvenes. ¿Se entiende? Hoy es el momento, por aquello de que no quedó claro sobre qué es lo que ustedes tenían que hacer. Si hay alguna persona que no tiene claro el funcionamiento de todo esto, ahora es el momento que pueda decirlo. Después no quiero que me vayan a estar diciendo de que no lo expliqué. Vaya, entonces creo que todo está más que claro. Vaya, vean, quiero que resolvamos el ejercicio que ustedes pues me entregaron el día domingo. Por favor, me dicen qué es lo que están viendo en pantalla. Es El en la laboratorio. rúbrica. Excelente. Vale, vean, aquí tenemos el caso de estudio. ¿Verdad? La situación actual que se nos está presentando. Aquí pues tenemos una comprensión sobre lo que se busca construir. Dice, se desarrolló una aplicación web encargada de gestionar la flota de autobuses de transporte urbano para AEAS. El objetivo de la aplicación es analizar el funcionamiento de las distintas líneas de autobús urbano para decidir cómo se podrían modificar dichas líneas y prestar un mejor servicio al ciudadano. Luego dice, para comparar distintas alternativas, no solo hemos de tener en cuenta los beneficios que las modificaciones podrían suponer, sino también los costes asociados que pueden conllevar. Tras analizar el problema, se obtuvo la siguiente lista de requisitos. Vean, hemos determinado los requisitos. Esta es parte del trabajo que ustedes van a realizar, jóvenes. Tienen que ir, tienen que ir a conocer, aplicando las técnicas de recolección de datos, ustedes van a tener que interactuar con aquellas personas que son parte del sistema de información que nos encontramos analizando. Ahí es donde ustedes, con estas personas, se van a aplicar los esfuerzos que sean necesarios a fin de poder obtener este tipo de cosas, los famosos requisitos. Vean, los famosos requisitos. ¿Qué dice el primero? La compañía tiene una flota de autobuses de distintas características. Según el modelo de autobús, este tiene mayor o menor capacidad y su consumo de combustible es diferente. Luego dice, para cada autobús se ha de mantener un parte de incidencias en el que queden registradas las revisiones y reparaciones a las que ha sido sometido. En el parte han de figurar fecha, costo y descripción, tanto de las revisiones y reparaciones. Vean toda la información que va a tener, que podría tener como entrada el sistema, que se va a procesar y posiblemente vayamos viendo ya también qué es lo que va a brindar ese sistema. Recordemos siempre que cada uno de los sistemas va a tener la captura de datos. Cada uno de los sistemas, cuando ya esté en producción, ese sistema va a permitir la captura de datos, va a permitir el procesamiento de datos y posteriormente se va a dar la diseminación de la información. Es decir, de acuerdo al perfil de los usuarios de ese sistema, así le va a brindar también la información que ese usuario necesite.
Luego dice, cada línea de autobús consta de una serie de paradas. Las paradas están identificadas por el nombre de la calle donde están situadas y un número. Por ejemplo, la Gran Vía 3. Luego dice, cada día los autobuses realizan varias veces los recorridos marcados por las distintas líneas, para las cuales existe un horario oficial, el cual, desgraciadamente, no suele cumplirse. Luego dice, en los autobuses se instalarán los dispositivos necesarios que permitan contar el número de viajeros que suben y bajan en cada parada, así como controlar el cumplimiento de los horarios. Como pueden ver, jóvenes, ese es el escenario que se está presentando. Esa es la situación. Esto es lo que van a buscar ustedes. Esto es lo que está, podemos decir que este sistema de información que se nos está presentando, esto es lo que nosotros estamos analizando. Esto es parte del trabajo que se va a tener que considerar dentro de ese sistema. Recordemos que estamos automatizando este proceso, por lo cual todo esto que tenemos acá, vamos a tener que identificarlo sobre de qué forma lo vamos a tener que incorporar dentro de ese sistema. Pero de momento no le vamos a entrar tanto en detalle a esto, porque la intención de este laboratorio es que podamos identificar cuáles son los episodios, cuáles son las etapas que en cada uno de estos episodios se activaron. Y entonces veamos, analicemos este primer episodio, jóvenes. Dice, la compañía contacta a una empresa desarrolladora de software, quienes desarrollan una pequeña aplicación y esta a su vez se implementa. Pregunto, por la explicación que he dado, ¿cuáles son las etapas que en este episodio número 1 se van a ejecutar? ¿Desde dónde empieza? ¿Cuál es la primera etapa? ¿Y cuál es la última etapa que vamos a tener? ¿Sí, jóvenes? Quiero oír también la participación de ustedes para ver si se ha logrado comprender lo que he estado explicando. Ahora, si se equivocan, no hay problema, jóvenes. Mejor si se equivocan. Seguramente la explicación que he dado pues no ha sido la suficiente y hago esfuerzo por explicárselo de nuevo. Por eso no se preocupen. Entonces, ¿cuáles son las etapas que acá tenemos, jóvenes, en este primer episodio? Ingeniero, Adelante. yo diría que como dice que no tiene el software y que contacta a una empresa, imagino que la empresa empieza desde la primera fase, desde requisitos y todo eso. Aunque si solo nos fuéramos por lo que dice en sí la descripción del episodio 1, que dice que desarrolla e implementa, como si solo fuera desarrollar e implementar, pero ahí sí he quedado confundido. Vale, muy bien, Ángela. Vean, el desarrollo, ¿qué significa? Y es que, pues, en la forma como acá la compañía contacta a una empresa, es decir, tercerizaron eh, ese tipo de trabajo, pues, la compañía contacta a una empresa desarrolladora de software, una empresa que se dedica a desarrollar software. Quienes desarrollan una pequeña aplicación, es decir, ¿qué es lo que hemos dicho? Que cuando culmina el desarrollo de un sistema, ¿qué significa con esto? ¿Se recuerda que yo les decía al inicio de esta clase, cuando finaliza el desarrollo de un sistema, significa que ese sistema se va a aventar ¿a dónde? Se va a aventar a producción, Producción. ¿verdad? Se va a lanzar a producción. ¿Por qué razón? Porque ya está listo para que
los usuarios puedan interactuar con él. Entonces, lo que quiero es que vayamos entendiendo el tipo de terminología que acá se está utilizando. Vean cómo dice, la compañía contacta a una empresa desarrolladora de software, quienes desarrollan, es decir, han finalizado el desarrollo. Si finalizaron el desarrollo, ¿qué significa eso? De que el sistema pasó a producción. Desarrollan una pequeña aplicación y esta a su vez se implementa. Entonces, como lo dijo ahí Ángela, entonces empresa nueva, ¿verdad? Una empresa que llegó a dar el servicio, significa que empezó de cero, ¿sí o no? Entonces empezó de cero, lo que significa que tenemos el punto inicial, lo primero que se va a hacer en la primera etapa, es la etapa de requisitos, después la etapa de análisis, después la etapa del diseño y posteriormente pues la etapa de implementación de acuerdo pues a lo que se les indicó en este documento que se les compartió. ¿Se entiende qué es lo que tenemos en este primer episodio, jóvenes? ¿Se logra entender? Ángela, ¿se logra entender? Sí, pues sí creo que me va a salir buena aparte. Vaya. Luego el episodio 2. Veamos qué es lo que dice en el episodio 2. Rápidamente surge un problema con el nuevo sistema, debido a que el algoritmo utilizado por el dispositivo encargado de contar el número de viajeros que suben y bajan en cada parada, así como controlar el cumplimiento de horarios, devuelve resultados erróneos. Vean, devuelve resultados erróneos. Se verificó, ¿se acuerdan la explicación que les daba anteriormente sobre los mantenimientos de los sistemas? Mantenimiento por corrección de fallas, mantenimiento obligado, mantenimiento por actualización. ¿Qué tipo de mantenimiento vamos a tener acá? Se logra identificar que es un mantenimiento por corrección de falla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque devuelve resultados erróneos. Entonces dice acá, se verificó el documento, veamos esta parte de acá, esta parte determina sobre a partir de dónde es que vamos a empezar. Dice, se verificó el documento de análisis y efectivamente se encuentra un error en dicho proceso. Se hacen las modificaciones respectivas y se implementa nuevamente. Entonces, ¿en qué fase estaba el error, jóvenes? ¿En cuál? Entonces, muy bien, ¿verdad? El error estaba en el análisis. Pregunto entonces, ¿será que es necesario ir a la etapa de requisitos? No, partimos desde el análisis para hacer la corrección. ¿Verdad? Partimos desde el análisis para poder hacer la corrección. ¿Por qué? Porque logramos descubrir de que en el análisis, allí es donde se encontraba el error. Entonces, a partir del análisis, en el episodio 2, a partir del análisis, ahí empezamos a trabajar. Y luego dice, y efectivamente se encuentra un error, se hacen las modificaciones respectivas y se implementa nuevamente. Entonces, ¿cuáles son las fases que acá se ejecutan en el episodio 2? Si empezamos en análisis, ¿cuáles son las fases que se ejecutan? Sería análisis, diseño, Análisis, diseño, ¿y qué otra? implementación. Muy bien, ¿verdad? Esas son las tres etapas que vamos a tener. Ahora, la línea punteada, ¿desde a dónde va a venir? En este caso sería de análisis. Sí, a análisis va a llegar la línea, pero del episodio 1, ¿a partir de qué etapa es que va a venir esa línea? Desde la ¿Cuál es? primera, ¿verdad? Desde la primera, es decir, desde la etapa de requisito. Es decir, que vamos a tener esto. Miren, esto que tenemos acá. La primera etapa iniciamos de cero, ¿verdad? Todo. Pero la segunda etapa, en la segunda etapa, pues decíamos que vamos a empezar de análisis y va a llegar hasta la implementación, por lo cual esta línea punteada va a venir desde requisito. Veamos la tercera.
Veamos la tercera. Dice, la compañía decide agregar un nuevo módulo de control de pasajeros ingresados a otra unidad por averías en los autobuses en los cuales ellos viajaban. Se implementa el nuevo módulo. Hablar de un nuevo módulo, ¿qué significa, jóvenes? Significa que vamos a tener que incorporar un módulo, pues posiblemente sea un nuevo sistema. Ese nuevo sistema en algún momento vamos a necesitar integrarlo en el sistema que actualmente se tiene. ¿Se entiende? Entonces, si vamos a agregar un nuevo módulo, entonces, ¿qué significa? Dice, la compañía decide agregar un nuevo módulo de control de pasajeros ingresados a otra unidad por averías en los autobuses en los cuales ellos viajan. Se implementa el nuevo módulo. Entonces, ¿desde dónde vamos a iniciar, jóvenes? En este episodio 3 y hasta dónde vamos a finalizar. Ahí no tendría que empezar como otro programita. Como otro programita, nada más que, vean, en el episodio 3, vamos a empezar un nuevo módulo. Es un nuevo sistema. Ese nuevo sistema lo vamos a tener que integrar al otro sistema. Es un nuevo módulo que va a tener. Tiene que hacer todo el proceso. Tiene que hacer todo el proceso, ¿verdad? Por esa razón, empezamos de requisitos, análisis, diseño, implementación. ¿Por qué implementación? Porque ahí dice, acá nos está diciendo, vean, se implementa el nuevo módulo. Por lo cual, vean, la línea punteada, pues empieza desde cero, ¿verdad? Apuntando hacia la primera etapa que se va a ejecutar para el episodio número 3. Entonces, la solución que me tuvieron que haber presentado, jóvenes, en la parte gráfica es de esta forma. Ahora, antes de esto, pues tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber toda una explicación, el análisis general de que ustedes van a tener que hacer sobre esta solución. Vean, acá yo se los he realizado de esta forma. Como lo muestra el ejercicio planteado desde el episodio número 1, se ejecutan las etapas de los requisitos, el análisis, el diseño y asimismo la implementación, ya que la compañía desarrolla el software y lo implementa en la flota de autobuses. Posteriormente, en el episodio número 2, podemos ver que se ejecutan las etapas de el análisis, el diseño y también la implementación. Lo que hace que en el episodio 2 estén presentes desde la etapa del análisis hasta la etapa de la implementación. Es que por el hecho de que se cometió un error en el documento de análisis, lo cual generaba resultados erróneos en el programa, por lo que se tuvo que corregir. Pero ¿desde dónde se tuvo que corregir? Desde la etapa 2, la etapa del análisis. Por esa razón es que ahí, ¿verdad? A partir de la etapa de análisis es que empezamos en el episodio número 2. Y luego dice, por lo anterior, en el episodio número 3, podemos observar que la compañía decide agregar un nuevo módulo de control de pasajeros a otra unidad. Y como sabemos, los módulos son los sistemas integrados que se utilizan para poder controlar las distintas funciones de los vehículos, y en este caso de los autobuses, por lo que si se desea implementar un nuevo módulo, es decir, un sistema nuevo, se necesita hacer un cambio en el software, lo que nos hace arrancar desde la etapa de los requisitos hasta llegar a la etapa de la implementación de ese nuevo módulo antes mencionado. Y luego venimos a la identificación de las fases del ciclo de vida por cada uno de los episodios. Episodio 1, ya que tiene todo el proceso de desarrollo e implementación, podemos deducir que dentro de él se encuentran los requisitos, el análisis, el diseño y la implementación. En el episodio, aquí estamos pues diciendo lo mismo de arriba, pero de una forma reducida, mencionando acá nada más las etapas. En el episodio 2, como lo mencionamos en el análisis de la solución, en el episodio número 2 encontramos el análisis, el diseño y la implementación. Esta vez no se incluyen los requisitos debido a que el error se encuentra en el análisis. Debemos de recordar que sirve para preparar el documento de especificaciones, por lo que no es necesario volver a los requisitos. Y en el número 3, pues en el episodio número 3 encontramos que se ejecutan las etapas de los requisitos, el análisis, el diseño y la implementación. Esto se debe a que se necesitaba implementar un nuevo módulo de control para lo cual se requiere cambiar el software. Entonces, con esto,
así quería que me incorporaran el análisis ustedes, por lo menos una cosa de esta forma. ¿Verdad? El análisis, luego la identificación de las fases de los ciclos de vida por episodio, de acuerdo a cómo se les enseñó ahí en la lectura del libro. Y luego pues íbamos a terminar con el árbol de evolución del sistema, en la cual eso mismo que tenemos allá lo íbamos a llevar de una forma gráfica, a efecto de poder entender cuáles son las etapas que se van a estar ejecutando por cada uno de estos episodios que se mencionan. ¿Queda claro, jóvenes? Si hay una duda, por favor, si hay algo que no han entendido de esto, hoy es el momento para que, pues, me lo digan y yo con gusto lo explico. Ya la próxima clase ya no vamos a estar mencionando nada de esto. Ya lo voy a dar por visto. Y recordemos que viene un parcial. Sin duda alguna, un ejercicio de esto viene para el parcial. Así que, pues, por esa razón me interesa que entendamos esta parte, pues. Vale. Entonces, damos por entendido el tema. Vamos a quedar hasta acá, jóvenes. Pasen buena noche, cuídense mucho ustedes y cuiden mucho a sus seres queridos también. Aquellos que van a cenar, buen provecho. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.